Bueno, hoy vamos a hablar del gobierno de Alfonsín, de lo que fueron sus primeros años. Vamos a charlar un poco sobre tres ejes de la política del gobierno de Alfonsín. La primera tiene que ver con la política de derechos humanos. Hoy vamos a dedicar esta clase pura y exclusivamente a hablar sobre la cuestión de derechos humanos durante el gobierno de Alfonsín, durante todo el gobierno de Alfonsín. Después vamos a hacer un análisis económico de su gobierno y después vamos a hacer un análisis político hasta llegar al gobierno de Menem. Vamos a hablar de la política de derechos humanos porque va a ser un factor central de la política de los años 80. Las transiciones democráticas fueron muy importantes como elemento de discusión política en el mundo, pero sobre todo en Sudamérica, donde habíamos pasado dictaduras muy sanguinarias y había algunos países inclusive donde todavía seguían gobernando dictadores, como el caso de Chile, que recién restituyó su sistema democrático en 1990. En ese marco era muy importante discutir para la Argentina cómo efectivamente se iba a resolver la cuestión central que tenía que ver con el juzgamiento de las acciones cometidas por los militares. Ya Alfonsín en la campaña electoral había hablado de establecer jerarquías sobre la base de lo que tenía que ver con la ejecución de tareas al interior de las acciones de la Junta. En ese marco, no menor, es que se va a dar y se va a establecer una particularidad que tiene que ver efectivamente con el discurso político que enarbola Alfonsín para llegar al proceso de definición de cuál iba a ser el camino que iba a seguir para orientar un poco la política de derechos humanos. En primer lugar, Alfonsín planteó la cuestión de las jerarquías, planteó la cuestión de las responsabilidades y planteó la cuestión de darle plazos a la justicia militar para que establezca las culpabilidades y determine cuáles son las acciones directas que generaron algunos de los actores centrales de esta etapa. En ese marco, y no menor, es que se dieron una serie de situaciones que tenían que ver fundamentalmente con empezar a repensar de qué manera íbamos a llegar a un proceso final de juzgamiento. En el año 1984 la justicia militar obviamente va a archivar las causas, va a dictaminar que no existió culpabilidad y va a instalar un discurso que fue muy funcional en esa etapa a algunos sectores de la política argentina, inclusive algunos sectores que eran parte del gobierno de Alfonsín, que tenía que ver con la idea de la guerra, con la idea de que en la Argentina se habían enfrentado dos sectores y que habían utilizado la violencia y que en ese caso el ejército argentino había reprimido un sector violento de la sociedad que puso en riesgo al cuerpo social. La inacción de la justicia militar derivó en un proceso de inquietud de los organismos de derechos humanos que en la Argentina, y a diferencia de otros países latinoamericanos, tenían un peso político muy importante. Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, la PDH, de la cual había participado el mismo Raúl Alfonsín, que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, creada por algunas figuras de partidos políticos para denunciar los crímenes de la dictadura y las desapariciones. Todo un organismo importante dentro de la política vinculado a la instalación en Argentina verdaderamente importante del concepto de derechos humanos. En ese marco el gobierno de Alfonsín decide dar una primera respuesta que tiene que ver con
crear una comisión especial, no en el Congreso, sino una comisión especial de científicos y personalidades destacadas, de la que participaron Ernesto Sábato, el médico René Favaloro, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros, para determinar los alcances y los efectos de la represión. Ese libro se llamó, en realidad el resultado de la investigación de esa comisión tuvo un nombre muy particular, que es muy importante para esa época, que se llamó Nunca Más. El Nunca Más fue el resultado de la investigación de esa comisión de expertos que evaluaron la existencia de centros clandestinos de detención, los clasificaron una cantidad de desapariciones. Los organismos de derechos humanos plantean la existencia de 30.000 desaparecidos, el Nunca Más documentó 8.500, sobre la base de los testimonios de personas que habían sido víctimas de la represión y personas que o familiares de personas que estaban desaparecidas. Obviamente los organismos de derechos humanos plantean que ese informe todavía está incompleto, pero fue un informe importante para justificar en términos jurídicos el accionar de los sectores militares. En ese marco, y esa publicación entregada en el año 1984 al presidente, sienta jurisprudencia, o sea, da el paso para que en el año 1985 suceda un hecho histórico para esa etapa y para esa situación en Latinoamérica, muy parecido a lo que fue el juzgamiento de los jerarcas nazis en los juicios de Nuremberg, que si quieren pueden ver una película que muestra eso, se llama La lista de Schindler, una película de Spielberg muy interesante sobre cómo fue el proceso de juzgamiento a los jerarcas nazis, y va a permitir llevar a todos los comandantes en jefe de las distintas juntas. Acuérdense, tuvimos una primera junta militar comandada por Videla, otra comandada por el general Viola, otra comandada por Leopoldo Fortunato Galtieri y otra comandada por el general Vignone, que establecieron diferentes momentos en la cristalización del poder de la dictadura. Esas 4 juntas militares fueron llevadas al banquillo, se determinaron distintos niveles de responsabilidad, pero no se acuñó un término que era muy importante, que era el de crímenes de lesa humanidad, porque si se hubiera usado un crimen de lesa humanidad, es un crimen que se comete contra toda la población y que se puede juzgar en cualquier momento y que además afecta a los intereses de la nación y que además se hace sobre la base de que las personas que deben cuidar a otros utilizan la fuerza en contra de la ciudadanía. Los crímenes de lesa humanidad son crímenes que también se cometen de manera masiva y que afectan al interés de la comunidad en general. En ese marco, y no menor, es que se da el juzgamiento por los crímenes cometidos durante la dictadura. No existía el concepto, o existía, pero no fue un concepto que se utilizó durante el juicio. Sí se utilizó la categoría de derechos humanos, que es una categoría muy importante para entender un poco cómo el Estado, cuando comete excesos, tiene un mecanismo de contralor que son los derechos humanos. Por eso siempre que se plantea sobre el ejercicio del abuso de la fuerza por parte de la policía o de cualquier miembro de la fuerza de seguridad, se habla de la categoría de derechos humanos, porque son en definitiva los instrumentos que les permiten a los ciudadanos defenderse de los abusos del Estado. Es una categoría que existe hace muchísimos años, pero que en la década del 80, sobre todo en Argentina, cobró mucha fortaleza. En ese marco se da el juzgamiento a las juntas militares y había que avanzar efectivamente con qué hacer con aquellos que habían cumplido órdenes. Es ahí donde empiezan las fisuras en la política de derechos humanos de Alfonsín.
y en donde empieza la pelea final con los organismos de derechos humanos. En primer lugar, con una ley muy polémica del año 85 que pone un plazo para las denuncias respecto a las situaciones atroces cometidas por la dictadura. Lo de poner un plazo implicaba desconocer la categoría de los delitos como delitos de lesa humanidad, porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y se pueden denunciar en cualquier momento de la historia. Por eso después, durante la presidencia de Néstor Kirchner, pudieron ser juzgados muchos jerarcas de la dictadura y muchos miembros de la dictadura. En ese marco es muy importante reconocer que el gobierno de Alfonsín empieza a sufrir una presión de los sectores militares, que eran sectores muy poderosos todavía en la Argentina en ese momento, que empezaban a generar un clima de inestabilidad y de conflicto social, y la primera respuesta del gobierno fue crear esta ley, de poner un plazo que se llamó Ley de Punto Final. Entonces la Ley de Punto Final, que ya fue muy criticada por los organismos de derechos humanos, va a tener un correlato con otra ley muy polémica, pero que va a ser el resultado ya en el año 1987 de el levantamiento de sectores militares en una jornada que fue la jornada de Semana Santa de 1987, donde los sectores del ejército, temerosos de ser juzgados por sus excesos cometidos durante la dictadura, encabezan un levantamiento contra el gobierno democrático de Alfonsín, un levantamiento que se conoció como levantamiento cara pintada por las características que tenían quienes llevaron a cabo ese levantamiento en algunos regimientos, el más importante, el de Campo de Mayo, y se vivieron escenas muy tensas en donde Alfonsín convocó a la ciudadanía a la plaza para defender la democracia, fueron todos los partidos políticos, pero mucha gente estaba armada fuera de Campo de Mayo esperando los resultados de la deliberación de esos sectores militares en relación a las negociaciones con el gobierno. Esa situación de inestabilidad y de cierto hermetismo en relación a las negociaciones que se daban generó un proceso de repliegue del gobierno de Alfonsín en la ofensiva de seguir juzgando a sectores militares y generó lo que se conoció como la ley de obediencia debida, esto que había planteado Alfonsín durante gran parte de su campaña. Pensar que existen diferentes responsabilidades de acuerdo a las características que tuvo cada uno de los sectores militares dentro de la represión. Entonces el planteo de que obediencia debida implica haber cometido excesos sobre la base de ejecutar órdenes. Entonces la ley de obediencia debida lo que hace es darle impunidad a todos aquellos que habían cometido excesos sobre la base de que tenían superiores que les ordenaban hacerlo. Eso sirvió para que muchísimos represores tuvieran impunidad política para enfrentar la situación represiva de ese momento. En ese marco se da una situación que tiene que ver con que el gobierno de Alfonsín capitula frente a los sectores militares. Obviamente ese fue el resultado de las negociaciones de Semana Santa y fue, si se quiere, el quiebre final de Alfonsín con los organismos de derechos humanos que reclamaban el hecho de que todos los militares fueran juzgados tal y como indicaba la ley. Ese antecedente de la obediencia debida, que le dio impunidad a muchísimos de los represores que habían cumplido órdenes, significó una relativa pacificación con algunos sectores del ejército y alimentó una discusión muy importante al interior del gobierno y empezó a mostrar también un debilitamiento de la figura de Alfonsín como un defensor a ultranza de
ciertos valores democráticos en relación a los derechos humanos. Más allá de eso, seguía siendo muy loable la cuestión de haber juzgado a los jerarcas de la dictadura en un tiempo tan corto, algo que es reconocido inclusive mundialmente aún. Hubo otros sectores políticos que empezaron a pedirle a Alfonsín una política de pacificación y unidad nacional que significaba básicamente darle una amnistía a los militares que habían sido juzgados años antes. Algo a lo que Alfonsín se resistió y que posteriormente ejecutó Menem como parte de un discurso de reconciliación nacional. En ese sentido, y no menor, en el año 1989 se da el último hecho de cuestionamiento a la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín, que fue el copamiento al regimiento de la Tablada, organizado por un sector de la izquierda argentina de ese momento que se llamaba el Movimiento Todos por la Patria, que fingió un golpe, fingió un copamiento al cuartel con el objetivo de generar una acción política y social en contra de los sectores militares que conspiraban contra el gobierno, pero al mismo tiempo con el objetivo de desviar la atención y tomar el poder por las armas. Algo que fue duramente reprimido por el gobierno de Alfonsín, con también algunos excesos de las Fuerzas Armadas sobre estos militantes, que cometieron una acción irresponsable claramente porque el clima de época ya no daba para la violencia política. Sí, el gobierno de Alfonsín sufrió algunos embates más de algunos sectores carapintadas que reclamaban todavía más concesiones por parte del gobierno de Alfonsín. En definitiva, esos sectores del ejército lo que buscaban era profundizar la política del perdón e ir directamente a la amnistía de todos los que habían sido parte de la dictadura. Eso el gobierno de Alfonsín no lo concedió y, como expliqué antes, lo concedió el gobierno de Menem. Un poco el desarrollo contradictorio de las políticas de derechos humanos de Alfonsín tiene que ver con esto. También es importante reconocer que el gobierno de Alfonsín generó una estructura muy importante para recuperar muchos cuerpos de personas que habían sido desaparecidas. Se creó el equipo argentino de antropología forense, que fue dirigido por el Dr. Snow, un reconocido antropólogo norteamericano que generó la estructura que todavía se utiliza hoy para identificar los cuerpos de las personas que fueron desaparecidas y también los rastros de ADN de los nietos recuperados, que en realidad durante la década del 80 no fueron tantos, sino que empezaron a ser muchos más a partir de la primera década de este siglo. Como para ver, ¿no?, un poco las contradicciones, las idas y vueltas en la política de derechos humanos de Alfonsín. Nos vemos la próxima.